¿Ya? No. Sí. No. Y ya estamos ya, queridos amigos. Hola. ¿Cómo está Iván? ¿Cómo está Hugo? Bien. Hola, bien. Saludos a todos. Gusto de verles. De Igual. encontrarnos nuevamente aquí en De la Mano. Con Jesús. Con Jesús. ¿Ah? Eso. Oye, ¿Cuántos interesante. años han pasado? ¿Ah? Pasa el tiempo. 5 No, años. lo peor de todo es que ahora nos van a conocer. Antes nos escuchaban nomás, ahora nos van a conocer. Claro. Bueno, se puede poner un pañito en la pantalla. Bueno, nuestro nuevo formato para compartir con todos ustedes, estimados auditores y los que nos están viendo también. Este es un programa que llevamos como 5 años, Sí, en el cual sí, estamos bueno. transmitiendo la palabra del Señor. Queremos juntarnos con los amigos, y que ahora también lo vamos a hacer a través de Facebook y de YouTube, de la página de la Iglesia Adventista de Locañas, y por supuesto la transmisión para nuestros amigos Radio Escuchas del programa De la Mano con Jesús. Muy bien. Es interesante esto porque ha aumentado el número de participantes, ha aumentado la demanda de los medios de este tipo de comunicación. Entonces, nosotros tuvimos, como decías tú, años solamente saliendo por la radio. Ahora estamos saliendo ya con imagen, pero la idea es esa, conversar un poco de Jesús, saber que Jesús está vigente en nuestras vidas y queremos invitar a aquellas personas que nos miran, que nos comparten este tiempo, que podemos compartir, incluso tú decías que pueden mandar preguntas, pueden mandar opiniones, porque el cristianismo es participativo. ¿Cómo te acercaste tú, Nivaldo, aquí a los primeros programas? Bueno, esto fue una idea. Bueno, primero, la radio De la Mano, ¿verdad, Sí. Iván? Es una radio que está organizada, dirigida y promovida para auditores no videntes. Aquí Iván, él es un no vidente que forma parte de esta agrupación que formó esta radio De la Mano, una radio de internet. Y Iván un día nos invitó entonces para que programáramos algo, un programa religioso que pudiera estar dentro de su malla de programación diaria, y ahí iniciamos. Ahí iniciamos hace 5 años atrás, Iván. ¿Y cómo nació en tu mente la creación de este programa, Iván? A ver, yo fui a una entrevista con ellos de un plan de programa que tenían de cómo les ha ido en la vida, quienes han participado en trabajo, en actividad, y contar un poco la vida personal de una persona que ya tiene sus años, para que otros jóvenes se motiven. Entonces, dentro de todo me dijeron, ¿y por qué no hacen un programa? Y yo le dije, déjame verlo, y empecé a conversar con ustedes. Estaba Fernando también. Hugo todavía estaba en otras actividades, pero sí fuimos dándole forma y empezamos a motivarnos y a interesarnos y a mostrar esto que ha salido por años, temporadas de repetición, no el mismo programa, sino que grabamos y vemos cosas diferentes. Y el Hugo está calladito. ¿Qué nos cuentas tú? ¿Cómo llegaste? Bueno, yo llegué en la segunda temporada, si mal no recuerdo. O sea, yo sabía desde la primera temporada que estaban grabando. Yo siempre he estado cerca, digamos, ahí a la tentativa. De hecho, me habían invitado muchas veces a participar del programa. Pero en la primera temporada, parece que no se dio. No me acuerdo si participé o no en la primera temporada. Pero en la segunda temporada sí empecé a participar, ayudándoles con las grabaciones en sí. Exacto. Como yo tengo algunos conocimientos sobre audio, grabación y todo ese tipo de cosas, me acuerdo que ahí comencé a ayudarle a ustedes un poco con eso. Y después ya empecé a participar en los programas propiamente tal, y de ahí ya no me han sacado más de los programas. Y grabando y locuteando. Exactamente. O sea, yo grababa los programas en audio, ¿cierto? Los procesaba, después los mandaba a Altamirano, ¿cómo se llama? A Juan. A Juanito Altamirano, ¿cierto? Para
para que los pudiese subir. Así que en realidad estoy prácticamente desde la segunda temporada con ustedes. Primero en las perillas y después ya con el micrófono. Ya, lo que pasa es que yo recuerdo que en el comienzo estaba Maximiliano, y como eres Claro, estudiante universitario, en el momento que vino la segunda temporada, tenía problemas de horario, porque salir 6, 6:30 de la universidad, llegar a la Florida, se le complicaba. Entonces ahí claro. empezamos a pensar, bueno, ¿y quién nos va a apoyar ahora? Y ahí llegó Huguito, y después un día algo pasó que le dije, bueno, pero si tienes un micrófono ahí, deja la grabación corriendo y ponte acá. ¿O no? Así entiendo que fue la cosa. Y Hugo tenía su Sí, idea, cosas ahí también, sí, se las trae. Huguito tiene tiene una gran condición de que es didacta para hacer clases, y él tiene otros programas en que hace estudios bíblicos con muy poca gente, lo hace prácticamente con una ayuda muy chica. El sábado en la tarde tú tienes una clase, o dos clases tienes tú. a ver, sí, lo que pasa es que tenemos dos clases bíblicas organizadas para los sábados de la tarde. Una que se llama La Fe de Jesús, que es un curso de doctrinas básicas de la Biblia, pero no porque sean básicas de la Biblia dejan de ser interesantes, son muy, muy interesantes, porque ahí estudiamos la Biblia desde una perspectiva temática, ¿ya? Claro, claro. Cada semana un tema distinto de lo que aparece en la Biblia. En ese programa está tomando la clase como tal un muy buen amigo, Alonso Castillo, ¿Ya? junto con mi señora, que le están ayudando ahí. Eso es a las 3 de la tarde, y a las 4 de la tarde soy yo el que estoy tomando un curso que se llama La Crisis Final, que ya es un poquito más avanzado. Hemos tratado temas de santuario, temas de Daniel, el Apocalipsis, todo en el contexto de la crisis final, o sea, de la crisis entre el bien y el mal, que ha existido desde el principio, obviamente, y llegando hasta nuestros días, y también vamos a tocar lo que ha de pasar un poco más adelante también. Así que esos son los dos cursos que estamos dando en la tarde, y que la gente que ahora puede ver esto también los puede encontrar en la página de la Iglesia Locañas. Están ahí separados. En la lista de reproducción están todos los cursos, están los links para los cursos físicos en PDF que los pueden ustedes descargar y ver, y después ir estudiando cada lección junto con los videos que hemos ido dejando. Ya. Esta situación que estamos viviendo nos ha permitido a nosotros explorar este tema, porque antes hacíamos obviamente las clases en vivo, persona a persona, pero las redes sociales nos han permitido hacer muchas cosas, y de hecho nos hemos dado cuenta que hablemos así como de marketing, hay un nicho muy importante porque la gente le gusta escuchar, y dado la pandemia, obviamente como no podemos salir ni ellos pueden ir a algún lado, se ha transformado en una muy buena idea. Y fíjate que mucha gente se conecta cada semana a ver los cursos. Y hay mucha gente interesada, gente que no conocía a Jesús, ha estado ahí metido en los dos cursos. Incluso hay personas a las cuales le estamos dando cursos durante la semana, Un también repaso. vía WhatsApp, video WhatsApp, y realmente hay harta gente muy interesada, así que ha sido una muy buena bendición, y me parece que este formato en el cual estamos trabajando hoy en día, ¿cierto? De poder hacerlo así, seguir con el programa que lo hemos tenido obviamente en status quo, producto de la pandemia, hacerlo ahora ocupando la misma herramienta, me parece que es muy, muy bueno, muy interesante. Así que yo me alegro de que podamos retomar, porque hemos tenido temporadas realmente interesantes, temas que hemos tratado, el libro de Daniel completo, por ejemplo, el libro de Hechos de los Apóstoles completo, semana a semana, capítulo a capítulo. Yo creo que ha sido una muy buena fuente de información bíblica para todos los oyentes, y principalmente cumpliendo con la misión de llevar el Evangelio a todos los que se puedan. Bueno, Oye, aparte de que la transmitimos por la radio de la mano, que siempre fueron nuestros promotores, también tuvimos tiempo en que varias otras radios de internet sí, transmitieron nuestro programa, y también ¿Cierto? fuera de Chile también tuvimos muy buena aceptación.
Así que esperamos ya terminando este piloto de hoy, poder entregarle nuevamente la idea y a ver si podemos ir compartiendo la palabra como bien se ha dicho, con el ánimo que tenemos y de aportar a la misión que el Señor nos ha dado de seguir sembrando y tirar el pan sobre las aguas. Ahora, si esto se va a estar transmitiendo en directo, ideal para que la gente también sobre la misma nos pueda ir quizás haciendo alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud respecto de lo que estemos conversando, para ver si podemos aportar también en aclarar algún tema en particular. Así Bueno, que, esa es la idea. Ahora, yo les agradezco porque yo sé que Nivaldo tiene harto trabajo. Siempre, el otro día participé en un foro de profesores y se quejaban del exceso de trabajo que da esto de estar preparando material para poder hacer sus clases por internet. Hugo tiene su tiempo y tiene su trabajo, pero igual demanda tiempo, aunque no gastamos tiempo en ir al lugar físico de encontrarnos, pero se gasta tiempo y se ocupa tiempo en esto. Pero qué lindo y que gracias a Dios nos da la fuerza, el ánimo, el deseo de compartir nuestras ideas, no nuestras, sino que estos 5 años hemos tratado de llevar la Biblia a hacer que se hagan amigos de la Biblia, que sean amigos y encuentren a Jesús ahí en la Biblia. Ese es nuestro objetivo. No queremos hacer una posición beligerante, guerrera, sino que todo lo contrario, que sea positiva y que sea de beneficio para cada uno de los que nos están escuchando o que pretenda vernos después, pero con un sentido positivo. Equivocarnos podemos, pero no Claro. debemos. Muy bien, vamos para mira, allá. oye, sí, mira, que yo me acabo de conectar ¿Ya? a YouTube, Ah, ¿Ya? ya, ok. así que ahí estoy viendo que estamos saliendo ya en vivo para esto, así que Ahí estamos ya. Muy bien, Por lo gracias. menos un Estás saludito, dices tú que nos llegue controlando. ya. ¿Ah? yo ya les mandé un saludo, así que todos los que estén escuchando por ahí Que que manden un nos saludito sigan. también. Ya, pues. Bien, bien. ¿De qué Vamos, hablamos ahora entonces? Vamos para allá. vamos con nuestro tema entonces. ¿Ah? Ahí está el saludo de Hugo. Está motivando ahí. ¿Ya? Bien, vamos con el tema de hoy. Está saliendo por la pantalla. Claro. Ya. Vamos con el ¿Qué tema de hoy decimos ahora? porque con este asunto de la pandemia, que llevamos ya más de 100 días encerrados, las Santiago preguntas por lo del menos. mundo cristiano, ¿ah? ¿Qué dice En Iván? Santiago por lo menos. En Santiago por lo menos. Las preguntas del mundo cristiano van hacia este punto. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué Dios permite esta pandemia? Y la pregunta básica sería, ¿por qué sufren los cristianos? Si Dios tiene todo el poder de darnos la felicidad, de sanar a los enfermos, de resucitar muertos, como lo demostró Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y si nosotros queremos caminar de la mano con Jesús, ¿por qué Él no usa ese poder para simplemente evitar sucesos como estos? Y si no son estos, la desgracia que quizás algunos de nuestros auditores, porque nos están viendo ahora también, puede pensar, ¿por qué esto me está pasando a mí? Si yo quiero servir a Cristo, si yo estoy de su mano, ¿por qué sufren las personas que tienen a Jesús como su Señor y Maestro? ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a eso? Muy bien. Vamos. Yo fíjate que voy a dar una opinión y vamos a ir viendo mientras. No, si yo, eh, ¿qué tú ves? Sería como que una vanidad, un orgullo, ¿no? Porque si no me voy a enfermar, no me va a pasar esto, no me va a pasar lo otro. Entonces, lo primero que yo quiero dejar aquí es que tiene una solución para muchas cosas y suaviza, pero no significa que nosotros no vamos a pasar por lo mismo que pasan mucha gente de toda la época. Por ejemplo, aquí ha aumentado la cesantía. Tenemos de los conocidos poca gente, incluso algunos ya han encontrado trabajo, pese a que hay una gran cantidad de despidos. El otro día escuchábamos de alguien que ya había empezado a trabajar en el mes de julio, siendo un cristiano. Entonces, es cierto, sufrimos, pero no vamos al fondo del asunto ya, del dolor, del maltrato. No sé si Hugo
ya se tira a la piscina y dice algo más o seguimos. Por supuesto, tenemos una piscina nomás. Mira, yo creo que de repente nosotros cometemos un error como cristianos, basado en promesas bíblicas por lo demás, pero promesas bíblicas que de repente no las entendemos en el contexto que realmente fueron dadas. Por ejemplo, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Correcto. Por lo tanto, de repente nosotros pensamos, o sea, Dios quiere todo lo bueno para nosotros y sencillamente no nos va a pasar nada, digamos. Ocupamos el Salmo también, ¿cierto? Caerán a tu lado 1000, y a tu diestra 10.000, pero a ti no te tocará. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, de repente, tomamos estos versículos y pensamos, a nosotros no hay nada que nos toque. Sin embargo, se nos olvida un pequeño gran detalle, y que la Biblia está llena de estas cosas importantes que debemos tener en cuenta. La primera está en Génesis, capítulo 2 y 3, donde habla acerca del pecado. La condición antes del pecado y la condición posterior del pecado son muy distintas, ¿ya? Por lo tanto, la Biblia establece que nosotros estamos en una condición, viviendo en una condición que no es la que Dios quería. De hecho, Adán y Eva tuvieron que sufrir. Adán se le dice: tú con el sudor de tu frente vas a tener que comer. Y a la mujer se le dice: oye, tú vas a tener que dar a luz ahora con dolores de parto, ¿ya? Claro. Por tanto, ya desde el inicio, desde la caída del hombre, nosotros encontramos que el hombre ha tenido que sufrir producto del pecado. Ahora, hay cosas que Dios nos protege y nos cuida. Pero, por ejemplo, veamos el caso de un hombre justo dicho por Dios, no justo dicho por nosotros, sino que un hombre pleno y justo, donde Dios lo establece, que es el caso de Job. Sí. En el libro de Job nosotros encontramos una verdad que es muy hermosa desde la perspectiva de que Dios sabe cómo somos nosotros, pero también Satanás nos ataca. Por lo tanto, hay muchas cosas que nos ocurren que también son obra de Satanás, ¿ya? Fíjate que en la Biblia nosotros encontramos una innumerable cantidad de versículos que hablan, por ejemplo, de apoyo a los desprotegidos que son del pueblo de Dios. El pueblo de Israel tenía leyes que cuidaban a los pobres, a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Sí, muchas. Pablo sufrió persecución, mucha persecución, producto de la predicación del Evangelio. No sé, tenemos mártires después digamos, en Roma, de todos estos que fueron echados al circo romano, por ejemplo. Tenemos mártires después en la Edad Media y en la Edad Oscura, que se le llama desde el punto de vista espiritual, donde fueron quemados en hogueras. Entonces la pregunta es, ¿Dios nos deja desamparados frente a esas circunstancias? No. ¿O ellos no eran cristianos cabales, por lo tanto Dios no los protegió? Entonces esas cosas nos deben hacer pensar a nosotros que obviamente nosotros no estamos ajenos a que nos ocurran este tipo de cosas. De hecho, el mismo Jesús dijo: yo lo envío como entre lobos, a ustedes van a sufrir más que lo que sufrí yo, inclusive van a sufrir persecuciones. O sea, para un cristiano estas cosas deberían, no voy a decir que ser pan de cada día, pero tenemos que entender que nosotros también vamos a sufrir. Me recuerdo Apocalipsis capítulo 6, cuando se abre el quinto sello, establece que ahí están las almas debajo del altar diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, no vengarás nuestra sangre? ¿Eso de qué habla? Habla de gente que está feliz y contenta, pero o sea, obviamente ellos fueron mártires. La Biblia tiene muchos versículos que habla de eso. Y ojo que yo no estoy diciendo que los versículos donde dice que no nos va a faltar, que Dios nos va a proteger,
que van a pasar por nuestro lado, las saetas o los que van a caer a nuestro lado, o las pestes. No significa eso. Pero tampoco significa que si a nosotros nos ocurre algo, que Dios nos ha abandonado. No. Y voy a tomar ya, y con esto termino, ya me entusiasmé ya con este tema de la cámara, me parece. Está bien. Hablando, por ejemplo, del ciego Bartimeo, ¿se recuerdan? El caso del ciego Bartimeo, ¿qué es lo que dice el ciego? Claro. ¿Qué es lo que sus discípulos a Jesús, qué le dicen? Le dicen, Jesús, ¿cuál fue el que pecó? ¿Sus padres o este? Bueno, Y Jesús le dice, ninguno de ellos. O sea, el sufrimiento que él tiene no es producto del pecado de ellos, sino de la condición de pecado de la humanidad. Pero él es ciego y ahora se va a demostrar la gloria de Dios en esa debilidad que él tiene. Así que la Biblia no habla de que el mundo del cristiano va a ser solamente un mundo de felicidad o de bienestar material, cosas así. correcto. Un detalle, antes que venga a animarlo con otra cosa. Bartimeo es un ciego que sale en Marcos 10:46. Y lo que mencionaste tú en San Juan 9, que iban al templo los discípulos con Jesús, y le preguntan a Jesús, oye, Jesús, no, eso no ha pecado. Entonces ahí hizo barro, lo mandó a lavar, siguió viviendo y después se armó un tremendo lío porque no querían reconocer que ese ciego había pasado 20 años ahí o no sé cuánto tiempo y ahora estaba sano y que no iba a sanar a Jesús, y menos en sábado. Ahí quedó un asunto y después venían y todos tenían miedo de decir, sí, yo era ciego, y los papás decían, pregúntale a él, es grande, ¿por qué? Porque no lo querían dejar ya participar como hijos de Dios en la iglesia. Ahora, Claro. lo que tú mencionaste es un camino largo. Por ejemplo, mencionaste a Job. Job no tenía ninguna cosa, no tenía nada. Y aquí es lo interesante de Job. Job perdió todo. Perdió su casa, perdió sus bienes, su riqueza, su salud, pero después la recuperó y tuvo más. Entonces, ¿pero qué pasaba ahí? Que Dios le había permitido al enemigo castigar a este hombre para que dijo, sí, claro, ¿quién no lo va a querer a Dios si tú le das mucho, le das todo, le das soluciones, tiene animales, es rico? Y Dios le dice, bueno, tómalo, quítale, pero no le quites la vida. Es un buen ejemplo ese Job, el de la pregunta que estamos haciendo. ¿Por qué Correcto. sufren los cristianos? Ahí Claro. realmente nos muestra. Y que antes de ahondar un poquito más en Job, hay un texto que conocemos quizás mucho, que es el Salmo 23. Sí, Quizás muchos de nuestros amigos lo conocen de memoria, el Salmo del Pastor. Y ahí dice en el versículo 4 que aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿verdad? no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. Es decir, lo que ya estamos diciendo, que la Biblia deja mucho fundamento para decir que el cristianismo no es un remedio para el sufrimiento. El cristiano va a sufrir, va a tener penurias. La palabra del Señor no nos dice que vamos a estar exentos. La primera carta de Pedro, capítulo 4, el versículo 12 dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. La vida de cristiano, entonces, el sufrimiento no es algo que nos puede pillar de sorpresa, ¿verdad? Si no dice la palabra del Señor, es algo cotidiano. No he venido para que tengan paz, escribió Jesús, San Juan, ¿verdad? Pero confíen, yo he vencido al mundo. La palabra del Señor nos muestra entonces que dentro de la vida del cristiano, el sufrimiento va a estar presente. Ya. Va a estar presente. Mira, Y es lo que estamos ya llegando a esa conclusión. Ahora la pregunta, ¿por qué sufre? Ahí yo creo que Iván, ya presentando a Job, nos da una buena causa, porque el sufrimiento que yo tenía creo Job que para ello, no y provenía nos centremos un poco ahí. directamente de parte de Dios. No venía de parte de Dios, ciertamente. Pero mira, Claro. yo creo que veamos esto aquí lo siguiente. Hoy día hay una peste, hay una hambruna, hay un temblor, y a todos nos va a temblar la casa, a todos se nos va a remover la casa, a uno se va a romper más que a otra, etcétera. Pero fíjate que si yo miro
han fallecido menos cristianos que otros grupos, otras personas dentro de estos últimos días. Y he visto cómo han salido, cómo han ido pasando y qué sé yo. Entonces, ahora, lo otro que tú estabas mencionando y que mencionó un poco el Hugo, es con respecto a esto mismo del testimonio, porque tú ves que a los discípulos después que Jesús se fue, estaban unánimes, estaban todos, pero ¿por qué tenían miedo? Porque los querían matar a todos. O sea, si mataron a Jesús, si lo crucificaron y después ellos siguieron predicando el Evangelio, para los no cristianos o para los mal cristianamente, o los, en este caso los rabinos, los sacerdotes, Los los que quedan líderes, del pueblo, perdón, los líderes religiosos, Iván. correcto, los líderes religiosos trataron de acallar el nombre de Jesús, entonces por ahí venía la persecución, y cuando luego decía en el siglo primero, en el siglo XV, mataron a muchos cristianos, me estaba acordando de Juan Hus, de Martín Lutero lo pasó mal, pero no porque hubiera pecado, no porque fuera un hombre malo, sino porque quería levantar a Jesús, levantar la Biblia en su época. Y yo me estaba acordando que ahora en el siglo XX, tras la cortina de hierro, o sea, todos los países socialistas, portar una Biblia ya no estaba muy de acuerdo al gobierno, entonces los perseguían, las Biblias eran llevadas de contrabando de un país a otro y regaladas con mucho sigilo en las iglesias, y no porque fuera una Biblia especial, es la misma que tenemos nosotros, pero a la autoridad política del momento no le agradaba que la gente conociera la palabra de Dios como estaba escrita. Entonces hay mucha persecución, hay mucho maltrato, hay mucha muerte, y que Dios la permite, no porque quiera que sufra yo o que sufra un cristiano. Leyendo un día una experiencia muy dolorosa, un hombre era cristiano, por ahí en España era, por ahí por el siglo XV, y su esposa no. Entonces este hombre fue sorprendido llevando Biblias. Finalmente le hicieron el juicio en la Inquisición y si no te retractas, mueres. Él no se retractó. Pero ¿qué se ganó con todo esto? Que su esposa, viendo que era un hombre honesto, que era correcto, que no era por algún robo, por algún pecado, sino que solamente por difundir la Biblia. Entonces al morir, murió en paz, murió con tranquilidad y ella se paró y dijo, ahora yo me hago cristiana, entiendo. Ahora, ¿con el sufrimiento de quién? De su esposo. Entonces, si Pablo murió, no era que Dios quería castigarlo, no era que Dios estuviera gozando con ese sufrimiento, pero la sangre de Pablo se juntó a la del Señor Jesús y muchos de sus contemporáneos, y todavía se habla del sacrificio de Pablo, porque fue un hombre honesto, un hombre preparado y que dio mucho por el Evangelio y para que llegara a nosotros la Biblia, para que llegara a nosotros ese testimonio. Entonces, sí, hay sufrimiento, hay dolor, pero ese dolor a veces, como digo, puede ser por la pandemia general que nos viene a todos, las necesidades propias del momento que nos toca vivir, pero hay otra parte que es por predicar el Evangelio, por llevarlo a la gente que aún no conoce la verdad y cómo está expresado Jesús en la Biblia y en nuestras vidas, vivirlas, así como Pablo, como Marco, como Pedro, etcétera. Y nosotros Sí, ahora, hay un par de cositas que me gustaría que pudiésemos ¿verdad? tenerlas presentes. ¿Ya? Mira, la primera es que cuando hablamos del libro de Job, para nosotros es bien fácil hablar del libro de Job y lo que pasa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el relato, pues nosotros sabemos que en el cielo hay un problema, hay un conflicto entre Dios y Satanás. Sí, correcto. Pero Job no tenía idea. No, Entonces, ni la familia. cuando nosotros nos ponemos en los zapatos de Job, decimos, chuta, ¿por qué está pasando esto si yo estoy haciendo las cosas bien? Yo amo a Dios, yo he hecho todo lo que Él me está pidiendo. Entonces, es un poco para entender esto mismo que nos pasa a nosotros de hoy en día. ¿Ya? Por lo tanto, desde esa perspectiva, claro, nosotros tenemos la tranquilidad de que sabemos de que Dios le preservó la vida a Job de todas maneras, pero que Satanás es que lo está atacando. Pero Job no tenía idea. Fíjate Sí, que en Juan capítulo 16, versículos 33, dice lo siguiente. Jesús dice lo siguiente, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
yo he vencido al mundo. Por lo tanto, por esas razones que nosotros tenemos que entender que sobre todo cuando un hijo de Dios se dedica a hacer la obra de Dios, obviamente y muchas veces lo va a pasar mal. Y otras veces va a tener el privilegio de ver ante su vista milagros. Así es, sí. O sea, yo, mira, a mí de repente he tenido reuniones con lo cual he compartido con algunos misioneros, colportores, y de repente a uno le entra envidia ver cómo ellos viven una vida donde Dios presenta muchos milagros, y eso es debido a que ellos andan predicando la palabra de Dios, y por ende Dios está con ellos, sus ángeles están protegiéndolos, y Dios va abriendo los caminos y haciendo milagros para que su palabra pueda llegar hasta las personas que deben llegar. Pero cuando yo estoy sentadito en mi casa como cristiano y no estoy cumpliendo con lo que Dios me pide, claro, me refiero a predicar el Evangelio puntualmente, ya cuando hablo de que Dios me haga lo que Él me pide, me refiero a la predicación del Evangelio, no a las otras cosas, de ser cristiano, de orar y ese tipo de cosas, sino que me refiero al trabajo en sí, misionero. Pareciera que, pucha, claro, mira, pucha, me enfermo, mira esto de acá, y como que las cosas nos achacan. Pero la verdad las cosas es que la única forma de salir adelante y en realidad que cualquier dolor corporal, de hueso o enfermedad que uno puede tener, pasar a un segundo plano, es cuando nosotros efectivamente estamos haciendo la obra que el Señor nos encarga. Por eso, por ejemplo, que Pablo le da lo mismo todo lo que tiene que sufrir. Nosotros podemos ver esto en el relato de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, lo que tiene que sufrir, y posteriormente las epístolas que él escribe, porque él dice algo que es esencialmente importante para un cristiano. Cuando él declara, mira, para mí morir es ganancia y vivir es Cristo. O sea, él no le tiene temor a la muerte, porque dice, si yo muero, feliz, porque eso significa que se acaban todas las persecuciones, sacan todos los problemas, porque yo he predicado el nombre de Jesús y voy a morir predicando el nombre de Jesús. Por lo tanto, si yo muero, gano porque voy a ser salvo de una. ¿Ya? Pero si tengo que vivir, entonces voy a vivir para Cristo haciendo lo que estoy haciendo actualmente. Entonces, nosotros muchas veces debiéramos cambiar esa mirada y decir, es cierto, o sea, yo como hijo de Dios también voy a tener aflicción. Mismo Jesús lo está planteando. En el mundo tendréis aflicciones. Puede ser que en algunos instantes Dios permita que la peste o lo que sea pase por el lado mío y no me toque, y otras veces a lo mejor sí. Yo no sé si me permiten solo 2 minutitos para contar una experiencia. Hace varios años atrás, yo estaba como dirigente en una iglesia y había una hermana de iglesia que tenía cáncer, ¿ya? Y ella era la secretaria de iglesia. Y me recuerdo que yo hice un grupo especial para ir a orar y ungirla. A los pastores reconocidos, a los ancianos reconocidos, que siempre iban a orar y la gente se sanaba. Y formé como un grupo especial para ir a la casa de ella para que Dios obrara y se sanara esa hermana. Y resulta que a las 2 semanas murió. Entonces, obviamente, uno pregunta, bueno, o sea, claro, junté a lo mejor de lo mejor que había para eso, para que fuéramos a orar por ella en Chile. ¿Y por qué murió de todas maneras? Bueno, ella era secretaria también de una universidad aquí en Santiago, y cuando se hizo la ceremonia fúnebre, supe la respuesta. Ella por mucho tiempo en su trabajo había hablado de Jesús, le había presentado a Jesús a las personas, y las personas, sí, bueno, ya, cosas por el estilo. Pero en esa oportunidad,
la iglesia se llenó, una iglesia grande que está en San Isidro 80, la iglesia central, se llenó de gente que era de la universidad, alumnos, docentes, qué sé yo, dirigentes de la universidad, y ellos pudieron escuchar y tener una relación un poquito más cerca con Jesús. A veces la muerte de un cristiano como fue en el siglo I, recuerda que el mismo historiador judío Josefo decía que Flavio Josefo que la muerte de los cristianos era también como semilla, siempre la sangre que se derramaba también era como semilla. Y entonces a veces nosotros no entendemos, incluso a veces es necesario que un hijo de Dios muera por testimonio del mismo Jesús. Nosotros no sabemos eso. Por eso que nosotros debemos confiar en la promesa que Jesús hizo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando una persona está en el mismo sufrimiento, también podemos ver que hay otras causas. Hemos visto que puede ser una prueba del Señor, que el sufrimiento nunca viene directamente de Dios, como a veces creemos que Dios castiga, Dios permite, y a veces la causa son nuestras propias decisiones. La gente cree. Claro, y a veces nuestras causas son nuestras propias decisiones, nuestras propias acciones. La ley de la siembra y la cosecha se cumple en nuestras vidas. Y a veces el sufrimiento está por ejemplo, alguna enfermedad, por nuestro, eh, por nuestro mal estilo de vida que tenemos, trae como consecuencia una enfermedad. Y después podemos preguntar por qué estamos sufriendo. Dios no nos ha librado a nosotros de las leyes que rigen también nuestra salud, tanto mental como espiritual. Entonces, yo creo que tenemos eso que es tener muy, conciencia también, que para un cristiano también vamos a sufrir. sí, yo creo que eso también es un punto fundamental, porque a veces le achacamos a Dios cosas que tienen que ver con nuestras decisiones. Por ejemplo, si yo fumo, Correcto. y me da cáncer de la laringe, del esófago, de la boca o de los pulmones, y le digo, Señor, ¿por qué no me libras de esto? Siendo que nosotros sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y sin embargo fumamos, por ejemplo. Por eso que yo estoy muy de acuerdo con lo que tú planteas. A veces, más allá de las cosas externas del ataque de Satanás, de estar predicando el Evangelio, también tiene mucho que ver con nuestras decisiones. Si yo tengo una alimentación alta en grasas, por ejemplo, le estoy diciendo a Dios en el fondo, no te preocupes, yo no quiero que me salís de la diabetes o de la obesidad o de problemas cardíacos, coronarios. ¿Sí? Muy buen punto lo que tocaste, Nivaldo, respecto de nuestras decisiones. Claro, y lo otro, que el Señor usa nuestro sufrimiento para, como también, que ellos mismos sean semilla, el dolor profundo, un dolor fecundo. Por ejemplo, yo creo que si le pregunto a ustedes o a alguno de nuestros auditores, de tu vida, ¿cuáles han sido los momentos en los cuales has sacado las mayores lecciones? Y casi con seguridad vamos a recordar momentos difíciles, momentos de tristezas, esos momentos en que realmente sufrimos, nos enseñaron. Y nosotros vamos a decir, mira, en esa ocasión yo aprendí. Y la Cuando importante más es tuvimos que pasar la rodilla. exactamente, yo aprendí a confiar en el Señor, aprendí cómo tratar a los demás, aprendí quizás cómo pararme después de estar ahí caído por alguna aflicción. El dolor también produce en nosotros un crecimiento. Dicen que los que hacen ejercicio físico, haces una serie de ejercicios, vas al gimnasio por primera vez y después al otro día no te pueden ni parar, dicen, oye, alégrate, porque está funcionando el ejercicio, significa que ese dolor está diciendo que hay un desarrollo muscular. Bueno, El dolor también tiene un propósito, así que ¿por qué sufren los cristianos? También podemos responder, porque hay un propósito de Él en nuestras vidas. Y sería bueno también reconocer y tratar de entender dentro de nuestras posibilidades, y que Dios la entrega a nosotros, de que hay un propósito que si no lo entendemos en esta vida, quizás nosotros en algún momento Dios nos va a revelar y nos va a decir el propósito, y le vamos a decir, oye, gracias Señor, es lo mejor
que me pudo haber pasado. Mira, veamos un poco aquí esta parte con respecto a lo que decía Hugo, que una persona falleció. A mí me pasó algo y después quiero volver a lo que dijo Nivaldo. Lo interesante o triste fue lo siguiente. En una iglesia que yo participaba, había una familia que tenía distintas dificultades y siempre la íbamos a visitar. Y un día uno de los dirigentes tenía que ver con la salud y le encontramos solución al problema que tenía el esposo de esta hermana, que era un problema estomacal. Y felices porque se recuperó. Tenía un problema que perdía el conocimiento porque emitía algunos gases por su garganta y se mareaba y quedaba perdido un día, 2 días, y era la carne que le hacía daño. Entonces le cambiamos, le cambió este amigo, este hermano, le cambió la dieta y funcionó muy bien. Pero después esta señora se empezó a alejar, escondía, que si yo no quería recibirnos, y un día falleció. Pero falleció rebelde, que no quería saber más de nosotros, aunque habíamos sido amables, corteses, correctos, nunca habíamos hecho nada malo, pero ella falleció por cáncer al pulmón, fumada escondida, porque no la vieran. Pero si ella ha hecho lo que decían ustedes, o sea, somos templo del Espíritu Santo, somos aquí, somos, o sea, Dios me dice, Iván, no fume, no porque le vaya a molestar el olor a él, si él está en el cielo, al que le va a hacer daño a mí y a mi familia, a los que están a mi alrededor. Entonces, nosotros a veces le pedimos al Señor algo que nosotros ni siquiera nosotros queremos hacerlo. O sea, Señor, sáname de esto y que Dios me ayude a dejarlo. O sea, lo primero que tengo que hacer es reconocer y después dejarlo. Ya sea la comida con mucha grasa, ya sea el cigarrillo, sea lo que está fallando. O lo que decías tú, no hacer gimnasio. Ahora hay tiempo, podemos hacerlo, invito. Quiero ir a otro lado. Quiero ir a algo aquí para que vamos concluyendo. Jesús fue práctico. Jesús podría haber dicho, ya yo lo perdono, yo vengo. Nos habría mirado así, yo soy Jesús. A ver, hagan esto, hagan lo otro. No, Jesús hizo todo. Sufrió, caminó, fue, pasó sed, tuvo hambre, tuvo cansado. De repente le dijo a los discípulos, las horas tienen dónde acostarse, yo no tengo ni siquiera ni a dónde poner mi cabeza. Entonces, el cristianismo es práctico. Entonces, ahora, lo interesante de esto es que el cristianismo es práctico, trae felicidad, porque Pablo, pese a que murió, murió feliz. Esteban murió y se levanta, o sea, arrodilla y levanta sus brazos y yo no les cobre este pecado. O sea, me están agarrando a pedrazos, pero estoy feliz. No es que uno sea masoquista, pero el presente que uno de ahí pasa a las manos del Señor, lo hace bien. Entonces, yo creo que aquí en esta parte, para dejar un poco más concreto, tenemos que ver que Jesús, siendo Dios, Jesús teniendo todo el poder, no se bajó de la cruz, sino que se dejó amarrar, se dejó golpear, se dejó ultrajar, ofender y no reaccionó. Entonces el cristiano no podría ser diferente, porque si nuestro líder, nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro ejemplo, Él fue. Si tuvo que ayunar, ayunó, si tuvo que orar toda una noche, lo hizo y dijo, ejemplos he dado. O sea, en el fondo, Sí, ¿qué sería de mí si yo no hiciera nada por la iglesia y me quedara sentadito, comodito, total? Yo soy cristiano, el Señor me tiene que dar pancito, que me dé platita para comprar el gas, etcétera. claro. Oye, Iván, ya como para ir terminando, podríamos concluir, quizá de parte de cada uno de nosotros, un mensaje para alguien quizás que nos está escuchando, que nos está viendo, que en estos momentos, en los momentos que pueda ver este programa, ¿qué le podríamos decir a alguien que está sufriendo? Un cristiano Bien, que está sintiendo ahora alguna necesidad. Iván y Hugo. no sé si tú, Hugo, yo estoy listo, pero si quieres tú, Hugo, Oye, yo. yo encuentro que se me hizo demasiado corto esto. Pero el tiempo es tiempo. Bueno, Sí. Bueno, pensemos, mira, yo creo que nosotros tenemos que tomar las palabras de Pablo cuando él dice, yo me he aprendido a contentarme en la pobreza, en la riqueza, y no me recuerdo el versículo, el resto de las cosas que dice el versículo, pero Filipenses, capítulo que en 4. el fondo, a ver, no porque nosotros tengamos algún tipo de sufrimiento, ya hemos visto las distintas causas por las cuales podemos tener esos sufrimientos,
significa que nosotros estamos desamparados de Dios, todo lo contrario. Tú tocaste, Nivaldo, el tema del ejercicio. Fíjate que cuando uno hace ejercicio, y sobre todo cuando hace pesas, en el cuerpo se produce algo que es la rotura de las fibras musculares. Esas roturas de fibras musculares permiten que el músculo después Se regenere. crezca, Claro. se regenere y quede más grueso, o sea, quede más firme. Cuando tú te fracturas en un hueso de tu cuerpo, cuando se vuelve a soldar el hueso, queda tan firme que no se puede volver a romper en el mismo lugar, de lo Sí, firme que queda. se forma Esas un lecciones de naturaleza también nos indican que obviamente cuando nos toca pasar alguna cosa de esta, vamos a salir adelante porque Dios nos va a salir mejor, nos va a sacar mejor de cómo entramos a esa situación. Por lo tanto, todo lo contrario. Y una última cosa respecto de lo que estamos pasando. Yo no puedo dejar pasar la oportunidad de decir lo siguiente. Probablemente muchos dicen, es que estas son las cosas del tiempo del fin y que va a venir la persecución. Pues, hermanos, sí, es así. Pero Jesús dijo, estas cosas se las escribo antes para que cuando ocurran, ustedes crean. Por lo tanto, desde esa perspectiva nosotros debemos saber que estas cosas van a ocurrir y que probablemente más adelante ocurran cosas quizás peores incluso. Pero eso a nosotros debiera darnos más alegría y confianza. Cuando estas cosas comienzan a suceder, entonces levantaos, erguíos, levantad vuestras cabezas. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. Lo que debemos hacer es tratar de darle ánimo, apoyo y presentarle a los demás que están angustiados y que no conocen a Jesús, en qué se basa nuestra confianza o en qué se basa nuestra esperanza. Así que yo los invito desde ya al que está con problemas, que está angustiado porque esta crisis obviamente ha producido angustia, depresión, eso, busquemos a Jesús. Amén. Él nos va a dar y nos va a ayudar a salir adelante. Y a los cristianos, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, saber en primer lugar que estas cosas van a ocurrir, que el Señor ya nos dejó indicados, Mateo 24, el libro Apocalipsis, donde aparecen este tipo de cosas, y que debemos justamente dedicarnos a lo que nos corresponde, que es a la predicación del Evangelio, a apoyar a aquellos que están más débiles o que están con algún temor, y obviamente yo los invito a que por esta misma vía, por ejemplo, ustedes pueden dejar mensajes, ¿cierto?, aquí en el chat en directo, de repente si alguien necesita oraciones, podemos estarlas recibiendo para orar por ellos, quizás para pegarle algún llamado, o algún curso, alguna cosa que pueda aliviar también su espíritu. Así que, bueno, yo desde ya y como despedida les digo, para mí ha sido un agrado, lamento que el tiempo sea tan cortito nomás, pero ánimo a todos y recuerden, el cristiano no es que sufra, el cristiano está pasando por un mundo que sufre y somos parte de este mundo, pero el Señor vuelve pronto para llevarnos a un mundo donde no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor. Gracias, Hugo. Mira, Muy bien, Iván. ah, A ver si dejó algo para decir, Hugo. sí, pues, sí Chuta, tenemos. ¿Quieres decir tú o yo? sorry. No, yo No, tengo. está bien. Me entusiasma la cámara, ¿viste? Eso es Hasta bueno, el eso es micrófono bueno. no era tanto. Últimamente estás tan lejos, así que no te podemos pegar ningún codazo, así que Vamos, Iván, a Ya, ver, yo ¿cuál es tu antes estaba mensaje? acostumbrado que el Iván me pegara con el bastón, que ya teníamos que terminar. lo tengo todavía, pero no puedo llegar hasta después. Los voy a juntar todos los bastonazos. Mira, yo quiero Y eso que no vivimos tan lejos. sí, pero igual tenemos que cuidarnos. Yo quiero cuidarme, quiero salir de esta. Mira, hay una cosa interesante aquí dentro de todo lo que dijo Hugo y que seguimos viendo a Jesús. Eh, al Señor dice, a los hijos de Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y lo digo en forma personal. Cuando yo tuve necesidades, tuve problemas, salí fortalecido. O quizás a lo mejor alguien puede estar pasando necesidades porque perdió el trabajo y tiene poca plata. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando vuelva a trabajar, cuando vuelva a tener, no va a despilfarrar tanto. Yo el año 74, 75, estaba entrando a la iglesia y fueron mis años más duros.
porque yo hasta enero del 75 trabajaba y estudiaba en la universidad. Trabajaba en una orquesta y tenía para mí, para el pasaje, para la comida, para... Si él quería comprar un par de zapatos, no iba a mi casa, sino que yo trabajaba y me compraba los zapatos. Pero me retiré y quedé sin trabajo. Vendí todo lo que podía vender, los micrófonos, los platillos, la batería, pero se me terminó todo eso y ya después no tenía dinero ni siquiera para tomar la micro. Pero lo interesante fue que cuando empecé a tener más, o volví a buscar un trabajo diferente, que fue ya hacer clases, ordené mis cuentas, mi vida, y puedo darle gracias a Dios que nunca me faltó. Pasé necesidades, pasé aflicciones, tuve pocas horas de clase, tuve harta, pero me fui más ordenado. Y quiero contar una experiencia que me tocó un día en una iglesia, asistiendo, después de la reunión, llega alguien y dice, por favor, vaya a orar por mi familia. Y en el trayecto nos explicaron, era un hombre que se iba trasladando en su auto con su familia, tenía un cáncer. Chocó el vehículo en que iban, imagínense un enfermo adolorido, con 1000 problemas de cáncer, pero consciente, el tipo totalmente consciente. Entonces llegamos a la casa, había una persona, una mujer, que tenía un golpe en la pierna y se había fracturado. Él estaba con distintos golpes en todo su cuerpo porque no tuvo fractura, pero tenía golpes muy dolorosos. Y la otra persona no recuerdo en qué condición estaba. Bueno, yo me fui a la pieza a la que me tocó, que fue con este varón que tenía cáncer. El otro chico que iba conmigo, que iba manejando el auto, que también era de la iglesia, se fue a hablar con la señora que tenía la pierna fracturada. El hecho es que a los 2 o 3 días, como el pedido era por todos lados, pasó el pastor y después nos juntaba y me dijo, oiga, fui a la casa donde estuve el otro día orando por esta gente. Me dijo. Sí, dije yo, era harto serio el tema y qué sé yo, pero me dijo, mire, el enfermo más grave, el enfermo de cáncer, dio un testimonio lindo. Él tenía miedo de morirse. El dolor no se le pasó, me dijo, pero tuvo una cosa que fue tranquilizante. Encontró paz y encontró tranquilidad espiritual, encontró una respuesta y no siguió protestando ni reclamando. Sabía que le dolía por el golpe y por el cáncer, pero él estaba en paz con Dios porque habíamos estado orando con él. Entonces es cierto, a lo mejor la persona cristiana le van a doler los golpes, le va a doler la cesantía, le va a doler el que perdamos a un ser querido, pero va a haber una respuesta y va a haber algo real de lo que él ha vivido y lo que está viviendo y va a tener una respuesta. Que Dios nos ayude. Nivaldo. Gracias, gracias. Bueno, ¿qué más Se decirle a la gente que está perdió. pasando ahí una necesidad? Reconfortarse en las promesas del Señor. Yo creo que hay un momento en el cual tenemos que confiar en lo que Dios ha prometido. Esos son los momentos de crisis, momentos de crisis. No perder la esperanza. Si Dios no nos ha dicho que no vamos a tener problemas, pero sí prometió estar con nosotros todos los días, Hasta el hasta el fin. fin de y los días complicados, difíciles, está ahí a nuestro lado también. Él va a estar, a veces, como que no lo notamos, pero a lo mejor está durmiendo ahí en la tempestad, pero está a nuestro lado, para que en el momento cuando nosotros le despertemos, Él se va a levantar las manos y va a calmar la tempestad y vamos a tener paz en el corazón. Que seamos perseverantes, con paciencia. Y eso sería mi mensaje. No podemos tener miedo de nada del futuro, solamente que olvidemos cómo el Señor nos ha bendecido en el pasado, ¿verdad? Correcto. Bien, mis queridos amigos, gracias Muchas por gracias. acompañarnos en este recomenzar de la mano con Jesús. Gracias por su sintonía, gracias también por estar aquí en YouTube o a través de Facebook. Y Y en le radio. esperamos. Yo creo que más ya va usted a saber la periodicidad de este programa para que nos acompañe la próxima. ¿Ya? Por mi parte me despido. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Gracias, Aníbaldo. Gracias a los que nos están mirando. No somos tan feos, por si acaso. Es la pantalla. Que les vaya bonito. Y muchas Es gracias la por el... conexión que es lenta, pues. ¿Perdón? Es la conexión la lenta que nos hace ver así de feo. Exactamente. Nos vemos. Adiós. Chao, Gracias. chao. Que se Bendiciones. los bendiga. Esperamos su comentario y saludos. Adiós. Gracias. Adiós. Bendición a todos.